por su palabra. Padre bueno, en esta mañana queremos darte gracias. Queremos rogarte, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo ayude al predicador para que con un corazón pastoral pueda enseñar a tu rebaño, a tus ovejas, enseñar tu palabra, Dios. Tu palabra no se compara a nada, Señor. El alimento que esta iglesia, que cada oveja necesita, es tu palabra. No es otra cosa. Señor, en esta mañana, Padre, oramos que nos sea abierto el entendimiento, Señor. Que cada uno de los que estamos aquí o personas que vayan a escuchar esta predicación, luego, Señor, nuestro entendimiento sea abierto. Pues tu palabra, Señor, es la que produce en nosotros tu carácter, Señor. Es la que nos alumbra, nos ilumina, Señor, para poder entender cuál es la senda por la cual nosotros debemos de ir, Señor. Esta mañana, Señor, ayúdanos, danos un corazón sensible a tu voz, Señor. Tú dijiste muchas veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que hoy podamos oír, Señor, no con nuestros oídos físicos tan solo, sino con nuestro corazón, Señor. Y ayuda al predicador, Señor, para que pueda hablar según tus palabras solamente y no según su humanidad ni sus deseos. Alúmbranos por tu Espíritu Santo, te lo pedimos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Quisiera preguntar esta mañana, ¿cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos? Hay poquitos orgullosos. Ahora sí, voy a hacer la pregunta a la inversa. Me imagino que los que no levantaron la mano como orgullosos es porque son humildes. Entonces, ¿cuántos aquí son humildes? Ahí no me atrevo yo a levantar la mano. Ahora, otra tercera pregunta, porque parece que algunos no son ni orgullosos ni humildes. Bueno, puede ser que sea esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos orgullosos, que estamos luchando contra el orgullo y estamos muriendo al orgullo? Yo creo que ahí nos identificamos un poco más, ¿verdad? Somos orgullosos que estamos muriendo al orgullo. ¿Sabe? Esta mañana vamos a continuar con las clases del maestro, porque Jesús tenía un intensivo con sus discípulos. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que Jesús, el Rey, el que descendió de los cielos, Dios, y se hizo hombre, llamó a 12 hombres y empezó con ellos un discipulado intensivo? Y en ese discipulado de Jesús, ¿sabe qué? Jesús no desperdiciaba ni un minuto de la vida, ni ninguna circunstancia, ni ninguna cosa que afloraba del corazón de ellos. Jesús todo lo utilizaba para sentar en ellos la doctrina, para sentar en ellos los principios del reino de los cielos, para que luego ellos en su vida cristiana, o sea, de seguirlo a Él, y en su vida misional o en su misión de servicio a Él, pudieran tener claro cuáles eran los principios que tenían que prevalecer en su vida.
en este discipulado intensivo, vamos a ver hoy de nuevo una clase magistral que Jesús les da a sus discípulos, como solía hacerlo, utilizando muchas de las cosas naturales, poniendo ejemplos con la naturaleza, poniendo ejemplos con personas, poniéndose él de ejemplo, pues él es el verdadero y máximo ejemplo a seguir, a él es el que tenemos que seguir, amén. Hoy la predicación se llama La humillación es vital en el reino de los cielos. Se la voy a volver a repetir. La humillación es vital en el reino de los cielos, para el reino de los cielos y en el reino de los cielos. O sea, para entrar en el reino de los cielos y para vivir en el reino de los cielos, de acuerdo a lo establecido del reino de los cielos, la humillación, mis queridos hermanos y hermanas, es vital. Vaya conmigo a Mateo, donde vamos, ustedes saben que vamos ahí versículo por versículo. Mateo 18, del verso 1, vamos a leer al verso 11 solamente. Y vamos a ver lo maravilloso que es el Señor, como con un corazón pastoral, porque Él es el pastor de los pastores, Él es el verdadero pastor. Los otros pastores solo le colaboramos y solamente somos una representación. Él es el pastor, ¿sí? Y Él con ese corazón pastoral tiene paciencia de sus discípulos y pacientemente y amorosamente los enseña paso a paso. Vaya conmigo a esta hermosa aventura, no lo que sale del corazón de ellos, sino lo que Jesús les enseña en esta oportunidad. Vaya conmigo. Capítulo 18, verso 1 al verso 11 dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿qué? ¿Diciendo qué? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No sé si ya con solo esa pregunta que hicieron al maestro, usted se puede dar, usted puede entender, podemos entender lo que está brotando del corazón de ellos. Luego lo vamos a analizar. Y llamando Jesús, ¿a quién? A un niño. Lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo. O sea, este desierto, recuerda que esto que voy a decir es que no tiene razón o no tiene oportunidad de que no sea solo absolutamente la verdad, ¿sí? Si no os volvéis, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Qué serio es esto, ¿no? Qué serio. Así que cualquiera que se humille, como, esta palabra, usted cómo debe de subrayarlo. Porque cómo nos dice muchas cosas con respecto a lo que Jesús está diciendo. ¿Como quién? Como este niño. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, y agrega Jesús, que creen
en mí, mejor le fuera, oiga, que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida como cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es estar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Si usted y yo no entendemos que estas últimas palabras son centrales en todo esto que Jesús dijo, no vamos a tener realmente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que yo quiero que esta mañana veamos es que la pregunta que los discípulos traen, y este es el primer punto de esta mañana, la pregunta de los discípulos delata su torcida expectativa del reino de los cielos. Lo que los discípulos vienen a preguntarle a Jesús, mis queridos hermanos, delata la torcida expectativa que ellos tenían del reino de los cielos. Ellos vienen y le dicen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Mire, no podemos especular porque con la Biblia no se debe especular. Pero sí se puede deducir cosas que es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús no hace mucho tiempo había ido al monte a transfigurarse delante de sus discípulos, pero ¿a cuántos discípulos llevó? A 3 solamente. Y ya no es la primera vez que Jesús aparta a estos discípulos para hacer algo. Y en último caso, entendemos que había uno en especial de esos 3, el cual era más cercano a Jesús. Y resulta ser que podría ser que los discípulos en su humanidad, en su idea humana y por la teología que tenían del reino de los cielos, habían estado deduciendo que posiblemente esos 3 iban a ser más importantes en el reino al cual el maestro los había llamado a participar. Y habían estado naciendo celos en el corazón de ellos, ideas y pensamientos, porque ellos dijeron, bueno, aquí para salir de las dudas, ¿quién va a ser el mayor? Es preguntándole al maestro. ¿Sí? Y qué gran sorpresa se llevaron los discípulos, mis queridos hermanos. Yo creo que algo que sí podemos ver en el contexto bíblico es que ellos necesitaban ser limpios. ¿Saben de qué? De la teología que habían recibido de los líderes de Israel. Para los líderes de Israel, la apariencia y la posición eran importantísimas. De hecho, que constantemente vemos a Jesús denunciando cómo los fariseos hacían largas oraciones en las calles delante de toda la gente y se levantaban en las plazas para orar, y en las sinagogas levantaban su voz y hacían grandes
oraciones, porque para ellos tener la admiración del pueblo era muy importante. Entonces, el liderazgo de Israel había trasladado una teología, una interpretación de lo que era el reino de Dios a los israelitas. Y estos discípulos vienen definitivamente impregnados de esa teología. Y en esta idea farisaica y en esta idea de estos hombres, la apariencia y la posición eran muy importantes. Esto es importante para que nosotros conozcamos el contexto en que ellos están, el contexto de lo que hay en el corazón de ellos, el contexto de lo que Jesús enseña, etcétera, etcétera. El contexto es muy importante para entenderlo, ¿sí? Ellos debían de ser limpios. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? ¿Verdad? Porque ellos debían de entender que los principios que habían sido sembrados en el corazón de ellos no eran los principios del reino de los cielos. Y en esta realidad de los discípulos estamos todos nosotros. Todos nosotros tenemos que entender que todos nosotros tenemos una idea o tenemos, vamos a ver, una estructura de ideas y pensamientos que no encajan con las del reino de los cielos. Y que nosotros estamos en un proceso donde necesitamos ser limpiados, necesitamos ser purificados. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra manera de ver el mundo, lo que algunos llaman nuestra cosmovisión, debe de ser renovada, debe de ser transformada. Y nosotros también estamos en ese discipulado definitivamente, igual que los discípulos lo tuvieron en aquel tiempo. Ellos, los discípulos, no habían entendido, mis queridos hermanos, de qué se trataba realmente el reino de los cielos y de cuál era la actitud que ellos debían de tener para ser parte de él. Parece ser que los discípulos ya daban por un hecho que ellos estaban en el reino de los cielos y que ya ellos eran gente importante en el reino de los cielos. Pero hay algo más importante que eso, y es que ellos aprendieran cómo tenía que ser el carácter de alguien que había sido llamado al reino de los cielos. Y vean qué paradoja, más bien vean qué contrariedad. Mientras ellos pensaban en la gloria y en la pompa de un reino terrenal, Jesús estaba pensando en el dolor, en la tristeza y en todo lo que él iba a tener que vivir para poder redimirlos a ellos y para poder redimir a todos aquellos que él había de llamar a su reino. Vea qué contrariedad. Mientras el maestro está pensando en el dolor, mientras el maestro está viviendo la más grande humillación que jamás un ser humano ha vivido, pueda vivir sobre la faz de la tierra, sus discípulos están pensando en la pompa y en la gloria que ellos quieren tener en ese reino. Yo aquí no puedo decir otra cosa que bendito y alabado es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué amor, qué misericordia! Miren, mis queridos hermanos, qué corazón más malo, qué corazón más pecaminoso el de estos hombres, igual que el de nosotros. Igual que el de nosotros. Mientras Jesús está pensando en el dolor, en la muerte, mientras Él está pensando en la humillación, mientras Él está viviendo la humillación, ellos están pensando en tener un lugar de preeminencia en el reino de los cielos. Ellos están pensando
¿En quién? A ver, ¿quién? ¿Quién? Una competencia. No sé si usted se ha dado cuenta que lamentablemente vivimos en un mundo así, donde nosotros mismos a veces en la iglesia competimos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién debe de ser el mayor? ¿Quién es el que debe de al final de mandar o de... ¿No se ha dado cuenta de eso, hermano? Que nosotros también todavía hoy tenemos estas tendencias. Ellos no habían entendido, escuche mi amado hermano y mi hermana, que la humillación era vital en el reino de los cielos. Ellos no habían entendido eso. Ellos no habían entendido que para su vida de seguir a Cristo, o sea, su vida en Cristo y su ministerio, el aprender la humildad, la humillación era vital en sus vidas. Ellos eso no les pasaba ni por la mente, hermano. Al rato más bien, los discípulos, porque lo vemos en algún momento cuando ellos dicen, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los consuma? ¿Qué les dice Jesús? Ustedes no saben todavía de qué espíritu son. Ustedes no saben todavía a qué espíritu pertenecen. Saben, mis queridos hermanos y hermanas, yo creo que es aquí donde todos tenemos que ser realistas y sinceros con Dios en primer lugar, pero también con nosotros mismos. Eso se debe a la naturaleza que ellos tenían. Y eso se debe a la naturaleza que nosotros tenemos. Tenemos una naturaleza caída que no es humilde. Parte de esta herencia que nos dejó Adán y Eva, que nos trasladaron, no es la humildad. Es lo contrario a la humildad. Es el orgullo. Es la prepotencia. Y yo creo que si nosotros queremos ser libres, sanos, lo primero que tenemos que aprender es a ir reconociendo que realmente todos nosotros en algún grado somos orgullosos, prepotentes, hermano. Todos nosotros. Por eso, irónicamente, comencé esta predicación preguntando, ¿cuántos aquí somos orgullosos? ¿Cuántos somos humildes? Porque yo no me atrevería a levantar la mano bajo ninguna circunstancia y decir que yo soy humilde, hermano. A veces nosotros confundimos la humildad con otras cosas que no son la humildad. Nosotros creemos que una persona humilde es una persona que vive en unas condiciones, vamos a ver, de pobreza, de calamidad, de ausencia de bienes o de cosas. Y nosotros decimos, ay, qué persona más humilde, ¿verdad? Porque vive. No, fíjese que a veces, déjeme decirle, que a veces las personas o los seres humanos podemos vivir en las condiciones más de mayor necesidad y sin embargo tener nuestros corazones llenos de orgullo, hermano, llenos de orgullo, porque eso no se debe a un asunto de clase social, se debe a un asunto de la naturaleza humana que tenemos dentro todavía. Y en ese sentido, mis queridos hermanos y hermanas, todos estamos en ese proceso de morir a ese orgullo. Vamos a ver que lo primero que Jesús les dijo a los discípulos es, y no sé si usted le prestó atención, es que para poder entrar en el reino de los cielos, ¿qué se necesita? Humillarse. ¿Sabe por qué el hombre no reconoce su necesidad de Dios? No porque no tenga de alguna manera a veces esa noción de que necesita a Dios. ¿Sabe por qué no lo hace? Por el orgullo.
Porque reconocer que yo necesito a Dios es reconocer que yo no soy autosuficiente, y eso al hombre en su naturaleza no le gusta. Por eso un evangelio que levanta el orgullo no es el evangelio de Cristo. ¿Escuchó bien? Un evangelio que levanta el orgullo, el ego del hombre, no es el evangelio de Cristo. Eso es un evangelio antropocéntrico, centrado en el hombre y para el hombre. Lo que usted y yo necesitamos es el evangelio de Cristo, que ¿sabe qué? Que nos humilla, que nos pone en nuestro lugar, que para poder entrar en el reino de los cielos, lo primero que el hombre necesita es ser pobre en espíritu. ¿O cómo comenzó Jesús su famoso, digo famoso porque como que se le ha dado una importancia mayor, y la tiene porque describe cuál es el carácter de una persona para ser parte del reino de los cielos? Y Jesús comienza allá en el capítulo 5, comienza diciendo: bienaventurados quienes, los pobres en espíritu. ¿Sabe qué es ser pobre en espíritu, hermano? La religión católica ha malinterpretado esto, y por muchos siglos empezaron a decir que el evangelio era solo para los pobres. No, pobre en espíritu es aquel que no cree que él pueda por sí mismo salvarse. Es aquel que reconoce que no tiene nada para ofrecerle a Dios que pueda compensar por su alma para salvación. Es aquel que más bien, como aquel hombre, aquellos dos que fueron a orar al templo, dice, un fariseo y un publicano, un cobrador de impuestos. Y dice que el fariseo oraba y decía: gracias, Señor, que no soy como los otros hombres. Nosotros leemos eso, ¿sabe qué, mis queridos hermanos? Y nosotros decimos: qué bárbaro, ¿ah? Qué hombre más orgulloso, más prepotente. ¿Quién sabe cuántas veces nosotros hemos orado así? ¿O quién sabe cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que somos más, que somos mayor que el otro, porque yo sí esto, yo sí lo otro. Eso, si usted quiere saber lo que es el legalismo, lea ese pasaje y vea lo que ese hombre dice. Eso es el legítimo legalismo. Ser legalista es eso. No es guardar la ley de Dios, como gente cree que legalismo es ser apegado a la Biblia. No tienen ni idea, hermano, eso no es legalismo. Así tiene que ser. No, legalismo es cuando la persona cree que por lo que hace, que por lo que tiene, es mayor. Pero dice que el publicano no podía ni levantar sus ojos al cielo, y en una manera judía de reconocer el pecado era golpearse el pecho duro y decir: sé propicio a mi pecador. Dice, ¿quién, dijo Jesús, quién de esos se fue perdonado para su casa? ¿Quién? El que se humilló, el que pudo reconocer su verdadera condición, no aquel que se creía a sí mismo justo delante de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, necesitamos los principios del reino de los cielos para que vengan a ser nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar. Esta es una iglesia que está siendo plantada, y yo como pastor, y también usted, es importante que entendamos que una de las cosas que son vitales, importantes para esta iglesia, más que otras, ¿saben cuál es? Esto, poner el fundamento doctrinal, poner los principios, para que entonces
no solo podamos responder correctamente cuando se nos hace una pregunta, sino para que podamos entonces desarrollar una vida correcta según la doctrina, según los principios del reino de los cielos. Ahora, cuando mi esposa estaba preguntando cuál era la razón por la que celebramos la cena del Señor, yo me alegro de escuchar que los hermanos en esta iglesia saben responder correctamente. Pero eso no es todo. Es si vivimos de acuerdo a esos principios. ¿Sabe? Yo creo que nosotros tenemos que caer en razón, mis queridos hermanos, que entre nosotros y Dios hay un abismo muy grande de diferencia. Y es que así lo dice Él en su palabra allá en Isaías. Vaya conmigo rápidamente, lo voy a leer de una vez. Usted llega y luego me sigue. Sí, dice en el capítulo 55, a partir del verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Oiga, mi querido hermano y mi hermana, usted y yo tenemos que reconocer que los pensamientos de Dios son infinitamente mayores que nuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos. ¿Qué dice? Tus caminos, ¿dice quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Usted y yo tenemos que caer en razón que lo que para usted y para mí puede ser normal, puede ser bueno, puede ser que para Dios no lo sea. Y el que tiene que enseñarnos y al que tenemos que escuchar para aprender cómo vivir, cómo pensar, cómo ver la vida, de qué manera tiene que estar formada nuestra cosmovisión, es a través de lo que Él dice, de lo que Él piensa, de cómo Él piensa, de su naturaleza. Y esa naturaleza es la que está siendo formada en nosotros cada momento. Pero como escuchaba a un pastor decir, qué importante es que usted y yo tengamos certidumbre de eso. ¿Sabe lo que significa tener certidumbre? Es estar convencido de algo, es estar entendido y convencido y determinado a caminar en ese algo. Es aquí entonces donde Jesús le da una enseñanza magistral a sus discípulos. Yo estoy seguro que los discípulos no se esperaban esto que Jesús hizo. Y es que Jesús, extraordinario y único como Él es, ¿sí? Perfecto en sabiduría, sabía cómo golpear el ego del hombre, pero de una manera amorosa, misericordiosa, pero para bajarle de una vez por todos los humos. ¿Qué hace? Él es el verdadero y único ejemplo, ¿cierto? Estamos convencidos de eso. ¿Pero qué hace? Para golpearles el ego a sus discípulos y empezar a enderezar esa carrocería torcida que tenían en su mente, hermano. Toma a un niño que, según vemos nosotros en el libro de Marcos, ese niño era un niño pequeño. ¿Y por qué digo que era un niño pequeño? Porque Mateo dice que lo puso en medio de ellos, pero Marcos dice que lo puso en medio de ellos y lo alzó, lo tenía en sus brazos. Pudiera ser un bebé, pudiera ser un bebé de 1 año, algo pequeñito. Sí, pequeñito, y ahí lo tenía Jesús en sus brazos. Y vea lo que dice en el verso 2. Y llamando Jesús a un niño,
¿qué hizo? Mateo dice, lo puso en medio de ellos. Nos da la idea de que podría ser un niño de 7, 8 años, no sé, 5 años, y lo puso en medio. Pero según le agrega Marcos, en el capítulo 9 y en el verso 33 dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Parece que dice lo mismo, pero luego agrega, y tomándole en sus brazos. O sea, era un niño pequeño, muy pequeño, para que fuera más fuerte la lección. Porque posiblemente los discípulos están caminando y otras veces, en otro momento lo hicieron, ¿sí? En otro momento lo hicieron, que quería que le quitaran a los niños de Jesús porque lo estaban estorbando al Señor, y quiten esos niños. Y Jesús se enojó con ellos y dijo, déjenlos, que ellos vengan a mí, ¿sí? Déjenlos, que ellos vengan a mí, porque eran el ejemplo perfecto en este caso. ¿Para qué? Para una lección de humildad, de lo que es la humildad. Les digo, para decirles que si aprenden lo que es la humildad, entonces no podrían ser parte. O sea, si no aprendían lo que era la humildad, como ese niño, como el ejemplo de ese niño, no podrían entrar al reino de los cielos. Mis queridos hermanos, mientras ellos discuten sobre puestos en el reino, Jesús les hace ver a sus discípulos qué es lo que ellos necesitan para entrar en el reino de los cielos. Y eso era humildad, que no había, yo creo, es evidente en el corazón de ellos, ni lo hay en nuestro corazón de manera natural. La humildad viene como una virtud divina que está siendo formada en nosotros. Una virtud, algo que viene de Dios. ¿Sí? Algo que viene de Dios. El ser humano, como ya dije, por su propia naturaleza, no posee humildad verdadera. A veces solo es una falsa y aparente humildad. Pero la verdadera humildad viene de Dios a nosotros. Es una virtud del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu que nos empieza a formar para que nosotros podamos ser entonces humildes. Algo que creo que no voy a dejar pasar, porque yo creo que siempre es una buena oportunidad para enseñar algunas cosas. Es necesario aclarar que este pasaje en su contexto, escuche bien, no tiene el propósito por parte de Jesús de enseñar si los niños, por ser niños, entran en el reino de los cielos o no entran en el reino de los cielos. De hecho, no podemos deducir esa idea de este pasaje. Este pasaje no es para rechazar esa idea ni para afirmar esa idea. Porque el niño está haciendo y Jesús está diciendo cómo. Eso se llama un símil. En las figuras literarias, que la Biblia está plagada de ellas, se llama un símil. Es una comparación. Eso quiere decir que lo que uno pone al lado para comparar tiene alguna característica en torno a lo que yo quiero decir. Y este es el caso de lo que Jesús está haciendo aquí. Porque pensemos por un momento, ¿cómo son los niños? ¿Son prepotentes? ¿Son orgullosos? Tienen una naturaleza caída, pero no han sido tan contaminados como nosotros. Y usted ve que los niños, a como se pelean, luego así se abrazan y se besan, hermano. Qué lindo que nosotros fuéramos así, hermano.
Qué lindo que nosotros fuéramos así, que tenemos un encontronazo, ¿verdad? Nos molestamos entre esposos, entre hermanos, entre padres e hijos, hijos y padres, y que luego podamos perdonarnos y abrazarnos como si nada hubiera pasado. Ahora, no estoy hablando de que yo le fui infiel a mi esposa y luego yo vengo y la abrazo y que ella me abrace y como si nada ha pasado. No es eso. Estoy hablando en el común de las situaciones que suceden entre nosotros, entre los inconvenientes que tenemos o los enfrentamientos que tenemos propios de nuestra naturaleza caída. Lo que quiero decir con esto es que los niños no guardan rencor. Ellos son, en ese sentido, son humildes. Ellos no están pensando en la grandeza. Los adultos son los que le metemos esas ideas nocivas en la mente a los niños. Pero un niño por sí mismo no está pensando que él quiere ser el mayor del grupo. Cuando un niño es así, es porque ya ha sido contaminado, hermano. ¿Sí? Usted lleva a un niño pequeño a una clase. Podría ser que él venga de una condición adinerada, socialmente alta, y los niños que están ahí son niños que no tienen tal vez la misma realidad que él vive, y usted ese niño lo lleva ahí. ¿Sabe qué? Ese niño sale corriendo a jugar con esos niños. Él no está pensando, uy, no, me trajeron aquí donde está este montón de chusma. Él no piensa en eso. Él ve a otros niños. A mí me encanta ver a los niños, hermanos. ¿Sabe qué? Dios sabe por qué no me dio niños. Pero a mí me encanta ver a los niños. Porque los niños hablan inmediatamente de que son amigos. Ustedes han visto cuando uno va a McDonald's, donde está ese lugar donde ellos juegan, y usted ve que se hablan y juegan y toda la cosa, hasta los he visto que se abrazan. Y dice, es que él es mi amigo, adiós mi amigo. Y en la vida lo ha visto. Podemos entender entonces por qué Jesús llama a un niño y lo pone en medio, lo alza y dice, si ustedes no se hacen como él, no podrán entrar al reino de los cielos. Mis queridos hermanos y hermanas, para entrar al reino de los cielos hay primero que reconocer nuestra pobreza. Nuestra pobreza, algunos han dicho, nuestra bancarrota espiritual. No tenemos nada que ofrecerle a Dios para pagar en compensar el precio de nuestra alma. No importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, no importa si tenemos estudio o no tenemos estudio, no importa si somos el presidente de Estados Unidos o no somos nadie socialmente hablando. No importa quién sea. Si el hombre, si el ser humano no reconoce su bancarrota espiritual, su pobreza, su miseria espiritual. Por eso repito, el evangelio de Cristo no levanta el ego del hombre. El evangelio de Cristo tiene como fin matar el ego del hombre. ¿O acaso es que no nos hemos dado cuenta que es el ego el que nos ha llevado hasta nuestras peores consecuencias? ¿O es acaso que no nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que es el ego del hombre el que lleva al hombre a matar a miles de personas? Enfrascarse en una guerra estúpida, como lo están ahorita Rusia y este otro país, Ucrania. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta destrucción? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánta tristeza? Pero ¿sabe qué? El asunto es el ego del hombre. Querer ser el mayor, querer ser el que manda, el que domina, el que gobierna. Pero Jesús le da una clase magistral a sus discípulos y les golpea su ego
hasta más no poder. Porque yo solo me imagino cuando después pasan de tener esos pensamientos carnales, de pensar en la grandeza, en que ya se veían sentados seguro en la silla más alta, ya se veían diciendo a los: obedece, obedece, ve para allá, ve para acá, trae. Ya ellos se veían posiblemente así, en el reino de los cielos, nombrados por el Señor. Y Jesús los hace bajar, hermanos, de la estratosfera hasta el mero suelo, ¡pum!, al polvo. Yo me imagino cuando ellos ven a ese pequeño niño ahí en los brazos del Señor, ahí tal vez asustado o tocándole la cara al Señor, no sé qué estaría haciendo el niño, pero ahí, y ellos ver, y ¡ay, qué duro! ¡Qué bajonazo más duro, hermanos! Este es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios sabe que si usted y yo no bajamos a tierra, ¿sabe qué? El ego, el orgullo nos mata, nos destruye eternamente, hermanos. Porque el ego no nos deja ver, el orgullo no nos deja ver y entender, hermanos, lo que Dios es y lo que Dios merece que nosotros hagamos y seamos para Él. El orgullo no nos deja. El orgullo es el que está llevando hoy a los llamados cristianos a predicar un evangelio egocentrista, un evangelio de prosperidad, un evangelio egocéntrico, un evangelio centrado en el hombre. Es el orgullo del hombre. ¿Sabe que yo me he dado cuenta, hermano? Usted empieza a hablar con una persona doctrinalmente hablando. Parece que todo está bien hasta que llegamos a ese punto. Y ya usted ve la reacción de la mayoría de las personas, hermanos, ya es otra reacción. Hay algo ahí adentro que se mueve en nosotros. Hay algo ahí que quiere seguir sentado en el trono. Y se llama el orgullo, se llama la prepotencia, se llama el querer, hermanos, ser más que los demás. Jesús les da una clase magistral, hermano, extraordinaria, y los hace pasar de una idea errada de que ser mayor en el reino de los cielos es gobernar, mandar, a que el mayor en el reino de los cielos, ¿qué lo debe de caracterizar? ¿Qué es lo que lo tiene que caracterizar según Jesús, las palabras del Señor Jesús? Así que cualquiera que se humille como este niño, oiga, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Pregunto, ahora Jesús está hablando del niño o está hablando de los que se tienen que hacer como un niño. Es necesario que usted y yo entendamos el contexto, porque si no nos vamos a perder. Y de ahí han sacado doctrinas y han dicho, vea, la Biblia lo dice. Vea, la Biblia lo dice. Y perdimos totalmente entonces la dirección del contexto del pasaje. No estoy diciendo que los niños no van al cielo. Eso yo no lo sé, la Biblia no lo dice en ningún lado. No hay un pasaje en la Biblia que podamos usar y que digamos, vea, aquí está. Puede ser que Jesús, dentro de lo que está diciendo, pudiera ser que está eso, pudiera ser. Pero no lo podemos asegurar. Mejor no lo hagamos. ¿Sí? Pero lo que sí es concreto y correcto es ver que ahora Jesús está hablando de los pequeños
que creen en mí. O sea, alguien que cree en Cristo se humilla para amarle, para servirle, para conocerle, para vivir para Él. Entonces Él lo considera como un pequeño, como un humilde, como alguien que ha entrado en el camino para aprender a ser enteramente humilde. Así que cualquiera que se humille como este niño, oiga, es el mayor en el reino de los cielos, verso 4. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a estos pequeños que creen en mí. ¿De quién cree que usted que está hablando ahora el Señor? De los niñitos en edad, ¿cómo que se llama? Humana, o sea, no, porque entonces sería totalmente salido del contexto. No, porque entonces no tendría sentido con las últimas palabras que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Me doy a entender? Él vino a salvar lo que se había perdido, pero lo que se había perdido tiene que reconocer que está perdido y que por sí mismo y sus capacidades no se puede salvar. Que para que entonces el evangelio, el anuncio de las buenas noticias tenga efecto en él, ¿qué es lo que tiene que tener? Humildad. Humildad, reconocer que por sí mismo no puede pagar el precio por su alma. Mis queridos hermanos y hermanas, Jesús no solo dice eso. Jesús hace algunas declaraciones muy serias que no es el centro del mensaje esta mañana, pero que no las podemos dejar pasar a un lado como si no estuvieran ahí. Y es, ay de aquel que le sirva de tropiezo a uno de los pequeños que creen en él. Ay de aquel, podríamos decir, ay de aquel cristiano, ay de aquella persona que sirva de tropiezo a un nuevo convertido, a un nuevo, a un recién nacido, a un niño pequeño en el reino de los cielos, a alguien que recién haya sido salvado. Ay de aquel. Mire, es tan así que Jesús utiliza al menos dos exageraciones. ¿Sí? Al menos dos exageraciones. También se le llaman hipérboles, por si le interesa saber. Hipérboles o exageraciones. Dos exageraciones. La una, mejor le fuera amarrarse una piedra de asno de molino al cuello y lanzarse al fondo del mar. ¿Sabe que en los días de Jesús, cómo era que ya de una manera, podríamos decir a tipo industrial, molían el trigo? Hacían unas piedras en Israel, existía mucho esa piedra, más como de origen volcánico, una piedra que no es tan dura, no es piedra viva. Y hacían como especie de que como de un tanque en la piedra, cavaban como un tanque y luego hacían una piedra redonda y la montaban encima y en medio le hacían un hueco y por ese hueco iban echando el trigo y le ponían un palo arriba y amarraban un asno y el asno daba vueltas y vueltas, hermano, y hacía girar la piedra esa una contra otra y de esa manera molían grandes cantidades de trigo para tener grandes cantidades de harina. Porque normalmente, ¿cómo era que molían el trigo en la casa? Las mujeres
Se levantaban a las 3 de la mañana para que piedra con piedra, hermanos, después de muchas horas hasta el amanecer, pudieran tener la suficiente cantidad para hacer el pan de toda la familia de todo el día. Piedra con piedra, piedra con piedra. Usted solo se imagina que trabajar, hermano. Entonces, habían especie de esos molinos, ¿verdad? Como decir, en el pueblo, en la ciudad, y entonces la gente llevaba su trigo a moler ahí. O para hacer ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas cantidades grandes, lo hacían ahí. Entonces, lo que quiere decir es que era una piedra muy grande y pesaba mucho. ¿Usted entiende la figura? Amarrársela al cuello y tirarse al fondo del mar. O sea, en otras palabras, mejor mátese usted solito antes de ser de tropiezo, porque lo que le espera después allá es sumamente serio delante de Dios. Y lo otro, si tu ojo te es ocasión de caer, otra hipérbole, otra exageración, mejor sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer para un pequeño, para alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, pero nosotros, por nuestro orgullo, se lo impedimos, como Jesús atacaba esto de los fariseos y decía: fariseos, ustedes ni entran al reino, ni dejan entrar a los demás al reino, con sus actitudes, con sus acciones, con sus reglas, con todo eso. Ni entran ni dejan entrar. Como diría el dicho tico, ni pica leña ni presta el hacha. Ustedes, fariseos, hipócritas. ¿Y sabe qué? Mucho de todo esto Jesús se lo está diciendo a sus discípulos para que ellos no copien esa conducta, para que ellos se liberen de esa forma de pensar y para que ellos vean realmente cómo son las cosas en el reino de los cielos. ¿Queremos ser mayores en el reino de los cielos? ¿Alguien quiere ser mayor? En otra oportunidad Jesús les dijo que si querían ser mayores, debían desconvertirse en los servidores de todos los demás. ¿Sabe quién es alguien realmente tomado no como grande según el criterio de este mundo, sino según el criterio de Dios? ¿Sabe quién es grande en el reino de los cielos? Aquel que se humilla para servir a todos los demás. Aquel que hace las cosas con un espíritu de servicio. Aquel, mi querido hermano y mi hermana, que lo que le importa al final es la edificación mutua, la edificación de los demás, no otra cosa, no otra cosa, la edificación. Si yo vengo aquí a este púlpito, hermanos, a predicar esto con la intención de golpearle a usted, que Dios tenga misericordia de mí. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque eso no puede ser el espíritu de un hombre del reino de los cielos. Sí, el evangelio nos confronta, sí. Pero nos confronta porque nuestra naturaleza, ya dijo Dios, y nuestros caminos son totalmente a lo suyo. Dios lo que hace, mi querido hermano y mi hermana, y lo que está haciendo es diciéndonos por dónde tenemos que ir. ¿Sabe qué es eso? Amor, misericordia, bondad, que era lo que veíamos la semana pasada. El Señor prefirió aplicar la bondad antes que el juicio. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos y hermanas, de verdad. Nos ayude a poder no creer que ya somos,
sino a ver hacia adelante y poder decir: Dios, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser realmente un servidor tuyo y un servidor de esta iglesia local. Como leía mi hermano Steve ahora al principio, entre lo que es un discípulo y un creyente, o sea, un evangélico. Y rescato una de todas. El discípulo, el creyente, entrega una parte. Y con algo que hace, ya se siente de maravilla. El discípulo se entrega totalmente. Porque ve el ejemplo. Ve el ejemplo que él, siendo quien él es y quien él era, se entregó hasta lo sumo. Mi querido hermano y mi hermana, esto que estoy diciendo no es fácil. Esto es morir. Usted y yo necesitamos morir. Pero usted y yo no nos podemos alcahuetear el ego, el orgullo, hermano. Usted y yo no nos podemos alcahuetear y sentirnos bien siendo así. Usted y yo tenemos que doblar nuestras rodillas delante del Señor y tomar decisiones y decir: Señor, aquí estoy. Mata mi orgullo. Vea, yo le voy a decir algo, hermano. Antes de que usted haga eso, sepa muy bien lo que está haciendo. Yo le he dicho eso al Señor, hermanos, y después cuando estoy rabiando, es como que el Señor me diga: es que tomé en serio lo que me dijiste, hijo mío. Es lo que estoy haciendo, estoy matando tu orgullo. Por eso es que yo permito que pase esto y que esto y esto y esto y esto. ¿Y sabe qué? Luego nosotros nos vemos unos a otros y a veces no nos vemos de buena manera. No nos vemos de buena manera. Pero es que Dios está usando los pecados y los errores míos para matar su orgullo y viceversa. Dios está usando mis pecados para matar su orgullo y está usando sus pecados para matar mi orgullo. Porque el orgullo tiene que morir, hermanos. Si queremos ser verdaderos siervos de Dios y siervas de Dios. Si queremos caminar conforme a los principios del reino de los cielos. Y agradar a aquel, al único que merece ser agradado sobre todas las cosas. Entonces, no nos quejemos. No le emprendamos contra otros. Mejor preguntémonos: Dios, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Hace un poco de tiempo he empezado a entender esto, hermano. Ha sido como tragar piedras a veces. Piedras. De no reclamar y no decir: Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que esta persona se comporte así conmigo? ¿Por qué esto, Señor? No, sino de decir: Dios, ¿qué es lo que me estás enseñando a mí, a mí, a mí? ¿Qué me estás enseñando? Hermanos, si no nos hemos dado cuenta, para que el Señor pudiera rescatarnos de donde estábamos, venir a salvar lo que se había perdido, Él tuvo que humillarse hasta lo sumo, hermano. Hasta lo sumo. En asuntos de humillación, ¿sabe qué? Usted y yo no podemos pensar que ya esto es suficiente. Porque si Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo, ahora cuánta distancia nos queda a nosotros para poder ser como Él, hermanos, propiamente. Nos queda mucha distancia. Pero ¿sabe qué? Yo le tengo buenas noticias esta mañana. Este es el camino correcto. Este es el camino glorioso.
El camino de la humillación es el camino perfecto, el camino glorioso. Suframos con paciencia y corramos esta carrera, hermanos. Y dejemos, con esto termino, que estas palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pedro se hagan una verdad en nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, oiga, para que Él sea Él en aquel día, os exalte cuando fuera tiempo. La exaltación que viene de Dios, hermanos, ¿sabe qué? No alimenta nuestro orgullo. La exaltación que viene de Dios mata primero nuestro orgullo, y cuando ya nuestro orgullo está debajo, o al menos en alguna manera está debajo, bajo el dominio del Espíritu Santo, entonces es cuando Dios puede decir: ahora es el tiempo para entregarte esto. Ahora es el tiempo para ponerte a hacer esto. Ahora es el tiempo para concederte este lugar de autoridad. Ahora es cuando es tiempo, ahora. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Si bien es cierto, sería aplicable a eso que acabo de decir, pero está hablando en realidad hacia lo que viene, hermano. Un día Él mismo nos va a exaltar delante del Padre y de los ángeles, hermanos. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Que Dios un día va a exaltarnos, no a darnos su gloria, nos va a exaltar a reconocer que caminamos por donde Él nos marcó el camino. ¿Y sabe qué? Eso para Dios es digno de que en aquel día Dios, delante de sus ángeles, delante de todos los millares de los escogidos, hermanos, delante de la gloria de su Padre, el Señor mismo va a exaltar a cada uno de sus hijos y les va a decir: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre bueno, qué hermosa es tu palabra, Señor. Qué duro golpea nuestra carne, Dios. Definitivamente no le da cabida, no le da plazo a nuestra carne de florecer ni de gobernar. Pero qué camino más glorioso. Qué hermoso es sufrir por tu causa, Dios, al morir, Señor. Qué maravilloso es morir para ti, Señor. Solo ayúdanos a ser fieles. Solo ayúdanos a no querer elegir otro camino. Solo ayúdanos, Dios, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.